Qué bueno es el Señor, ¿eh? Amén. Ok, todo el tiempo, Dios es bueno. Vamos a... Ahora sí. Ok, muy buenas noches a todos nuestros hermanos que nos van a ver por el video y por la internet. Les saludamos, les bendecimos en el nombre de Jesús. Soy el ministro Manuel Márquez y hoy día aquí en nuestra escuela, el taller A los Pies del Maestro, vamos a comenzar una serie de 4 enseñanzas. Hoy día estaremos tocando el tema de la obediencia y luego vendrá la sumisión, el servicio y el ministerio. ¿Okay? Entonces, una vez conocí a un ministro hace tiempo, que es un amigo personal, el ministro Rubén Maraví, y sabe que uno aprende cosas, ve cosas, se edifica en la convivencia y todo. Y me acuerdo que una vez estábamos hablando sobre lo que era un desorden santo. ¿Ustedes saben lo que es un desorden santo? Ok, un desorden santo es cuando, por ejemplo, se hacen cosas dentro de la iglesia que no serían, o que no se hacen normalmente. Y generan un desorden, pero todo es una buena pro, ¿no? Con la finalidad de hacer algo bueno. Entonces, antes de empezar, yo quiero hacer un desorden santo con ustedes. Y como hoy día vamos a romper algunos esquemas, les voy a pedir que cambien de lugar. O sea, ustedes siempre se sienten en el mismo lugar, así que aquí, como se trata de cambiar, vamos a darle menos de un minuto para que usted se cambie de lugar. No sé, mientras no se vaya del salón, lógicamente, ¿no? Mientras no se vaya a la calle o a la cocina o al segundo piso. Se trata, no sé, no, está bien, como usted quiera, no hay problema. La dinámica es esta, hay que cambiar de lugar. ¿Ok? Y ya, entonces, ya estamos tocando. Listo, se acabó el tiempo, ¿vio? Ya está, se acabó el tiempo. Ya cuando los que vienen tardecito para la clase van a decir, ¿pero qué pasó acá? Como Joan va a decir, ¿qué pasó en mi sitio? Me lo agarraron. Pero bueno, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos están decididos a cambiar? ¿Cuántos quieren cambiar? ¿Amén? Ok, fíjese bien y acuérdense que... esto sí, yo me lo puse acá para no olvidarlo. Usted me tiene que prometer algo. Me tiene que prometer que todo lo que usted va a oír en esta noche y en esta serie de 4 clases que vienen, usted no se va a ofender. ¿Estamos de acuerdo? No se va a ofender ni se va a molestar. Dicen las estadísticas que... Bueno, son estadísticas, datos curiosos, ¿no? Que cuando uno se sienta en la iglesia o de la izquierda o de la derecha está tomando un poquito más atención que tú mismo. Así que imagínense, ya sea el que está a la derecha o ya sea el que está a la izquierda, dice las estadísticas que toma un poquito más atención que uno mismo. Pero también las estadísticas dicen que 1 de cada 3 se ofende. Y cuando hablamos de se ofende en el buen sentido de que no le gusta lo que se escuchó, no le gusta lo que se enseñó o le molestó alguna parte del mensaje. Por esa razón, yo les pido que usted no se vaya a ofender, no vamos a tocar aspectos personales de nadie, pero todo es en el ámbito global, todo lo que es iglesia, ¿ok? Y por eso, fíjese, esta dinámica del cambio es ¿por qué? Porque en la medida que usted se mueva o usted esté decidido a cambiar, es como va a cambiar. ¿Sabían eso? Ya ve, en esa medida es que usted va a cambiar. Si usted se movió radicalmente, usted va a cambiar radicalmente. Si usted no se movió, usted no está decidido a cambiar. Porque ¿cuál es el tema? Es la obediencia. ¿Me entiende? Entonces, son ejercicios que hacemos, como le digo, ¿no? En pro ya entiendo de qué se trata esto. ¿Ok? Entonces, fíjense, en la medida que usted se mueva, es proporcional a la medida que usted quiere cambiar. Bueno, parece chistoso. Pero acá estamos hablando de sitios, pero cuando entramos en el aspecto del campo de la palabra, de lo espiritual, entonces es verdad. Porque hay muchas cosas que las tradiciones nos han enseñado equivocadamente, pero en realidad hay cosas que hay que romper los esquemas y hay que romper algunos mitos. Fíjate que Jean-Jacques Rousseau, que era un filósofo francés, dijo esto: es muy difícil someter a la obediencia a aquel que no busca mandar. Porque el que busca mandar, el que busca liderazgo, el que busca una posición de líder, una posición de cambio, sabe que lo primero antes de mandar es obedecer.
Lo pueden copiar, aunque todo esto sale mañana en el PowerPoint y en las notas, o no hay problema, pero si ustedes lo quieren copiar, está bueno el ejercicio. ¿Ok? So dice, es muy difícil someter a la obediencia a aquel que nos busca mandar, porque para nosotros llegar a una posición de mando, de liderazgo, y cuando estoy hablando de mando, entiéndase bien, no es mandón, no. Posición de mando, ¿me entiende? ¿Ok? Usted tiene que comenzar por la obediencia. Por la obediencia. Entonces, por ejemplo, cuando uno dentro de la iglesia no es un ejército, la iglesia no es el army ni nada parecido. La iglesia es la casa de Dios, pero ¿se acuerdan la vez pasada que prediqué y les compartía el PowerPoint de órbitas? Todo gira a través de órbitas, ¿no? O sea, los más cercanos se les va a requerir más confiabilidad, más confianza, ¿no? A los que están en las multitudes, otro nivel de confiabilidad. Pero como quiera que sea, todos van a tener en algún momento que obedecer. Y por lo general nos cuesta obedecer, en algunos aspectos. Por ejemplo, ¿quién se atrevería a contarnos brevemente una ocasión en que le haya costado obedecer una orden? Cualquier cosa, sin mucho detalle. Alguien alguna vez, me mandaron esto, pero lo obedeció, pero le costó. ¿Alguien? ¿Nadie? Ustedes son bien obedientes, ¿verdad? Sí, hermana Juanita. ¿Usted? Sí, pero lo he hecho. Pero Sí. sí. ¿Pero qué? O sea, ¿qué fue? Sin caer en lo íntimo. No, cuando me dijeron que tenía que pertenecer al ministerio ¿cómo se llama? ¿Damas? ¿Mujeres? Sí, pero para intercesora. Ah, ok, ya. Y no acepté. No aceptó. No. ¿Pero después fue obedeció o no? No veces nada más. ¿Alguien más? ¿Tiene otra experiencia que le haya sido difícil aceptar? Por la ropa. Que se ponía que era horrible. Ya, qué horrible. Pero de repente usted entraba ahí y cambiaba el uniforme. ¿Alguien más? ¿Alguna ocasión en que le haya costado obedecer? En mi trabajo, por ejemplo, ¿En tu tenía trabajo? que dirigir la palabra a alguien con quien no me llevaba, pero es como relacionado a trabajo, que tenía que lidiar con ¿Y tuviste que hacerlo? ¿Al final lo hiciste? ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Pero miren lo que dice, que bueno, un par de experiencias, lo que dice el diccionario de la Real Academia sobre lo que significa obedecer. Obedecer dice cumplir la voluntad de quien manda. Habla de obediencia a los padres, dicho de un animal, cuando se cede con docilidad a la dirección que se le da. Por ejemplo, dice que el caballo obedece al freno o la mano, ¿no? Dicho de una cosa inanimada, se da el esfuerzo que se hace para cambiar su forma o su estado. Bueno, el oro obedece al martillo, claro, cuando es golpeado, ¿no? La enfermedad obedece a los remedios. Y dicho de una cosa, dice tener su origen en otra. Por ejemplo, tu cansancio obedece a la falta de sueño. ¿Entienden? Eso es lo que nos habla el diccionario de la Real Academia, ¿no? Sobre lo que es el término obedecer. La obediencia, hermano, es una cualidad difícil de practicar. ¿Ok? Si somos sinceros, claro, no vamos al extremo que todo nos cuesta obedecer, porque hay cosas que hacemos, nos dicen y las hacemos. Pero como decía Diana, un día le dijeron que le dijera, bueno, hablara con cierta persona y le fue difícil porque pues el hombre, de alguna manera, a veces somos rebeldes. Y no hay nada malo, o sea, en el buen sentido de la palabra rebeldes, porque de alguna manera yo siempre digo que hay un potencial de líder en todos. ¿Ok? Hay un potencial de liderazgo en todas las personas. Lo que pasa es que muchos no lo saben moldear o no lo saben procesar. ¿Ok? Pero muchas veces el hombre es rebelde por naturaleza. De hecho, desde el principio la desobediencia ha sido causa de muchos problemas, ¿no? ¿Se recuerdan el Génesis? ¿Se acuerdan del Génesis, lo que pasó en el Génesis o no se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué fue? El Señor Dios les dio una orden, les dio una indicación, ¿no? De todos los árboles, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Pero dice en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era apetitoso, ¿no? Era deseable, y eso está aquí.
Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eso está en Génesis capítulo 3, versículo 6, ¿no? Como desde los inicios la desobediencia fue en realidad una de las cosas que causa o que cambia la historia. Por eso se dice que el problema de Adán y Eva, o de Eva, mejor dicho, no fue un problema de hambre. No sé si fue manzana, pera, níspero, no sé. Pero fue un problema de obediencia. ¿Entiendes? Porque ya había sido dada una palabra. Entonces la desobediencia ha cambiado el rumbo de la historia y de hecho lo sigue haciendo hasta el día de hoy. O sea, muchas cosas son cambiadas por actos de desobediencia en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la naturaleza, el orden, el hombre por no tener un cuidado con el medio ambiente que hemos dañado la capa de ozono. O sea, hemos desobedecido a los consejos de bien que muchas entidades daban, hay que cuidar, qué sé yo, que reciclaje, que tantas cosas, ¿no? Que los aerosoles y todo eso, ¿no? Por ejemplo, los gobiernos han caído en dictaduras y dominios por no cederse a una democracia o a un orden establecido por el pueblo, ¿no? Dice también, por ejemplo, los matrimonios, los que son casados por desobediencia, principalmente los problemas dentro del matrimonio, aunque esto no es una charla matrimonial, pero es bueno saberlo, la mayoría de los problemas dentro del matrimonio son por desobediencia, principalmente a los preceptos de Dios. Porque la palabra tiene todo escrito ahí. Ahí está todo. Entonces la palabra de Dios habla muchas cosas con referencia a una pareja, a un matrimonio, que si supiéramos leer bien y pudiéramos tener la oportunidad de volver a comenzar, tal vez yo estoy seguro que muchos de nosotros lo haríamos mejor, ¿no? Pero bueno, en realidad no hay chance para comenzar de nuevo, ¿no? Ya los días pasan, los años pasan y la vida continúa. Pero estamos viendo todo un análisis de lo que es la desobediencia en cuanto al aspecto humano, pero ¿qué dice la palabra en cuanto a la obediencia? Entonces vamos a buscar ahí, busquen ustedes Romanos 5:19 en sus Biblias, si han traído, si no, anotan ahí la cita, para cuando ustedes vayan a su casa lo lean. Romanos capítulo 5, versículo 19 en adelante. Ya ustedes saben que esta traducción, ¿no?, con los números a los lados, es para ver la referencia Strong de lo que significa cada palabra. Y es muy importante, a mí me gusta mostrarlo así porque se puede dar mayor peso a lo que uno va a decir. Bueno, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Y note que yo puse un poquito grande y en rojo la palabra obediencia, porque la palabra obediencia, si no me equivoco, lo tengo en mi siguiente lámina, ok, nota bien. Así, primero, la palabra obediencia, que ustedes han visto en la lámina anterior, estoy la computadora acá, no la ya. Ahora sí. Aquí no perderlo. Bueno, la palabra obediencia es la número 52:18, que es la palabra hupakoe, ¿no? Hupakoe dice escuchar con atención, por implicación, acatamiento o sumisión. Pero cuando dice de la G52:19, dice de una raíz. Ok, les explico. Primero dice hupakoe, eso es obediencia. Pero obediencia dice que viene del 52:19, o sea, de una raíz, ¿no?, que es esta palabra, hupakobo, ¿ok? Donde hay dos palabras compuestas, hupo y akuo. ¿Por qué se lo explico? Porque dice que estas son dos palabras, ¿ves? La 52:59 y la G1:91, que significa hupo, si no me equivoco, está en la siguiente lámina. Una significa, hupo es un prefijo que significa debajo, ahí está, ¿no? Y akuo es oír. Entonces, si analizamos lo que significa obediencia, obediencia
es moverse debajo de algo que uno oye. O sea, producirte en buen cristiano por una orden. ¿Entienden? O sea, eso es obediencia. Obedecer es moverse bajo o debajo de una orden oída. ¿Ok? Esa es obediencia. Hupako. Hupa, el término hupo es debajo. Y apo es oír. Son dos palabras compuestas. Yo trato siempre de ponérselo así bien graficado para que ustedes puedan entender cómo es que, por qué uno llega a una conclusión de una palabra, por qué uno dice que no, esta palabra significa esto. Por eso esa es la belleza del griego y del hebreo, que nos da más luz de lo que originalmente la palabra de Dios nos habla o nos dice. ¿Ok? Entonces la palabra de Dios nos dice que obediencia, obedecer, es moverse bajo una orden o bajo de algo oído. ¿Ok? Dice Aristóteles, ese gran sabio Aristóteles, que es un principio indiscutible que para saber mandar bien es preciso saber obedecer bien. Eso lo dijo Aristóteles. Para saber mandar bien es preciso saber obedecer bien. ¿Ok? Entonces, nota que aquí vemos, dice acatamiento o sumisión. Lo dice en esa parte de la traducción, pero obediencia y sumisión no es lo mismo. Por eso es que yo separé dos capítulos. O sea, hoy vamos a hablar sobre obediencia, ¿ok? Y el próximo martes vamos a hablar sobre sumisión. Así que hoy día vamos a aprender todo sobre la palabra obediencia y lo que la palabra de Dios nos habla, ¿no? De hecho, la palabra de Dios siempre está basada en un principio de obediencia, ¿no? Dios habló y así se hizo. Dios dijo, sea la luz, inmediatamente se hizo, ¿no? Sea las lumbreras, sean las aves, o sea, todo comenzó en un principio de obediencia. De hecho, ahí la tenía Aristóteles. Ok. Si tú ves en 1 Juan 1:3, pónganlo porque no lo tengo en la lámina. 1 Juan 1:3. O sea, su palabra no solo es creativa, sino que dada la palabra las cosas se hacen, ¿no? Y podemos decir que hasta el día de hoy funciona así. Por eso que hemos tratado lo mejor posible de tratar de procurar poner todos los temas en cadena que vayan conectando uno a otro. Primero hablamos sobre realidades de la nueva creación. Porque si usted no sabe quién es usted en Cristo Jesús, o sea, nada de esto le entraría, ¿verdad? Después hablamos sobre la justicia de Dios, hemos hablado sobre fe, ¿no? Si usted no sabe, no tiene principio de fe, usted jamás va a poder recibir su sanidad. Y fe y sanidad van conectadas. Pero acá yo le estoy diciendo que la palabra de Dios se habla y así es. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque fíjate que en Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, dice, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Okay? Y es más, la vida y la muerte están en poder de la lengua. O sea, lo que hablamos lleva un poder que causa que las cosas sean de la manera en que lo expresamos. Y eso Santiago lo dice, ¿no? Santiago habla mucho sobre la lengua. ¿Okay? Y yo le puse buenos ejemplos. Por ejemplo, si yo no creo que me llamen a mí, respuesta, no te van a llamar. Si yo digo, está difícil que yo vaya, respuesta, no vas a ir. Porque tú mismo estás declarando y estás trayendo, no necesariamente ni vida ni muerte, estás trayendo algo a realización, algo a que sea según como tú lo estás expresando. Por eso dice que la vida y la muerte, el poder está ahí en la lengua, lo que hablamos traemos. A mí siempre me va bien. Respuesta, siempre te va bien. ¿No? ¿Ven cómo todo se conecta con la fe? O sea, no solamente de declararlo, sino no, creerlo. Porque ¿qué es fe? Fe es la certeza de lo que se espera, de lo que no se ve. Fe es ciega. Fe no tiene ojos.
Fe cree, fe no ve. O sea, tiene la certeza y tiene la convicción de lo que no se ve. ¿Entienden? Entonces, de la misma manera, o sea, cuando nosotros hablamos algo, eso traemos a nuestra vida. O sea, lo que nosotros declaramos, como esos ejemplos, ¿no? Y yo sé que muchos de nosotros pudieron decir, no es verdad, hermano, porque yo estaba diciendo esto y ahora me doy cuenta porque es que no recibo, porque es que no tengo, ¿no? En la mañana estábamos compartiendo con Joan temprano y hablábamos y yo le decía, ¿para qué oramos? Y yo le explicaba, ok, hay cosas en las que en realidad estamos orando mal, porque ya están escritas en la palabra. Entonces, cuando toque la clase de oración, que la va a hacer Susana, ahí vamos a ver diferentes tipos de oración, y hay lo que se llama la oración de acuerdo. ¿Pero de acuerdo en qué? Por eso el curso de fe pasado yo lo titulé Fe según lo que está escrito. Fe no es según lo que tú piensas, fe es según lo que está escrito. Y la oración de acuerdo es según lo que está escrito. Pues no podemos ponernos de acuerdo, aunque estemos de acuerdo. Yo no me puedo poner de acuerdo con Chile y decir, bueno, vamos a matarlo a Rafael, porque ya nos cansó. ¿Estamos de acuerdo? Sí, vamos a orar. No va de acuerdo a la palabra. ¿Se dan cuenta? Pero la unidad, o sea, y cuando hay dos personas, es tremenda. Imagínense cuando en la historia de la Biblia, ustedes se acuerdan de la historia de la Torre de Babel, y que se propusieron, hagamos una torre alta, que llega hasta el cielo. Y eso llamó la atención de Dios. Y Dios miró. ¿Y qué dijo? Por cuanto estos se han puesto de acuerdo, no va a haber nada que los detenga. ¿Y qué cambió entonces Dios ahí a la humanidad? ¿Qué le cambió? La lengua. ¿Me entiendes? Para que no se pongan de acuerdo, porque uno hablaba ruso, el otro hablaba arameo, el otro hablaba griego, el otro hablaba chino. Ya no había acuerdo, no había manera. ¿Se dan cuenta? Pero recuerden lo que usted habla. Acuérdate, tu mente o tu cerebro obedecerá a lo que tu lengua declare. ¿Sabían eso? Comandante, me decía el pastor, me pica, tengo una cosita, o sea, ya el cerebro pica, duele, fastidia, hay algo ahí. ¿Me entiendes? Ahora no estoy diciendo que esté andando con un vidrio y diga, no tengo nada, no siento nada, y tiene un vidrio atravesado. Esa es insensatez, ¿me entiendes? ¿Ok? Pero muchas veces, por eso que muchas veces no estamos viviendo al nivel de vida que Dios quiere que vivamos. Mira que Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que se llama aplicar una buena praxis, una buena exegesis de la palabra. La palabra de Dios no te dice para que tengan vida. Yo he venido para que tengan vida. No, para que tengan vida y la tengan, está subrayado, en abundancia. O sea, la vida que Dios quiere que tengamos es una vida en abundancia. Y fíjate que esa palabra abundancia, no la tengo acá, es la palabra perizos, que se refiere en el sentido de más allá, superabundante en cantidad o superior, por implicación excesiva, ¿no? ¡Wow! Una vida superabundante, así es como Dios quiere que la vivamos. ¿Y por qué no la estamos viviendo así? Muchas veces porque estamos hablando fuera del contexto de la palabra de Dios. O diferente a lo que Dios declara en su palabra, ¿no? Yo le decía a Joan, la palabra de Dios dice, amado, yo quiero que tú seas prosperado en todo. O sea, ya la palabra lo declara, yo lo tengo que vivir. Tengo que ser prosperado en todo. ¿Entienden? Entonces la obediencia, fíjate esto, la obediencia dependiendo a qué, nos llevará a niveles de superación o a niveles de fracaso. ¿Se dan cuenta? Porque dependiendo a qué le estamos obedeciendo es que saldremos superados o saldremos fracasados. ¿Sí? Entonces yo voy a tomar solamente por un ejemplo la rebelión de Coré, ¿no? Que eso está en la palabra de Dios cuando habla sobre cómo Coré, ya ustedes lo van a buscar después la lectura para que vean la historia. Coré, de hecho Coré, el nombre Coré significa hielo, fíjate. Curioso, ¿no? No significa fuego, ni zarza, ni nada, sino hielo.
Muy interesante, ¿no? Pero la genealogía de Coré como que es confusa y enredada, porque cuando usted lee sobre Coré, ¿no? Sobre dice engendró a este y hijo de este y eso, y habla nombres, ¿no? Son de la genealogía de Coré, donde Ishtar significa constructor, Coat significa Jejer, que es una raíz que, bueno, no está definida, pero significa aliado. Leví significa sujetado, Datán es un israelita pero de vibración incierta, y Abiram, padre de altura, ¿no? por nombrarte algunos de los nombres de la genealogía de Coré. Pero, ¿qué pasó? Que Coré, ustedes, los que ya han estudiado, los que van a revisar la historia, Coré se puso rebelde, para hacerse la sencilla, y no estaba de acuerdo con lo que Moisés estaba haciendo, ¿no? Y renegó. Pero el problema de Coré es que no solamente renegó, sino que jaló gente. O sea, hizo lo que se llama sus séquitos, ¿no? Los que él había seleccionado. O sea, jaló un grupito para poner y levantar una división, ¿no? En contra de lo que había dispuesto Moisés, ¿no? Lo que Dios le había hablado a Moisés. Pero en realidad la historia es muy interesante, porque al final cuenta que la tierra se los tragó, imagínense, ¿no? Y no solamente a ellos, sino a los 250 que venían con él. O sea, fue una... Olvídense. O sea, la desobediencia, hermanos, nunca trae frutos de paz. Nunca, ¿no? De hecho, división, yo lo he dicho antes, es una palabra compuesta que es di, que significa dos, y visión, que significa una meta. Entonces, cuando hay una división es porque hay dos metas. Y en una iglesia, porque estamos hablando de la iglesia, no puede haber dos metas, solo hay una y está acá. O sea, esa es la visión. Si usted no está con esto, usted no está. O sea, por eso yo digo, lo primero que cuando una persona llega a la iglesia, ¿okay? o va buscando, o va, bueno, que si se mudó, se cambió, qué sé yo, ¿cuál es la visión? Y como yo siempre he dicho, compra esa visión. Si no la compras, no va. ¿Entiendes? Y si no va, entonces va a generar una división. ¿Se dan cuenta? Y todo esto es importante que lo sepamos, porque si no entendemos lo que es la obediencia, entonces nos vamos a levantar como este Coré, ¿no? Así tengamos en nuestra genealogía, porque había algunos nombres interesantes, como Abiram, padre de altura, ¿no? El otro, Leví, sujetado, qué sé yo, pero acuérdate que el enemigo solamente ha venido a matar, robar y destruir, ¿ok? Entonces, la desobediencia, al contrario, añade tristeza a tu vida. Te aparta de la voluntad de Dios para tu vida, y tarde o temprano te hará caer en lazos del enemigo. ¿Se acuerdan ustedes la historia del hijo pródigo? Sí, seguro que sí. ¿Conocen la historia del hijo pródigo? Pero la pregunta es, ¿qué significa pródigo? Y muchas veces no hemos sabido responder, pero pródigo es eso. Pródigo es disipar, gastar pródigamente o con exceso y desperdicio algo, dar con profusión y abundancia, dispensar profuso y repetidamente elogio, favores, dádivas, excederse indiscretamente en la exhibición personal. Ese era, por eso se llama la palabra del hijo pródigo. No es prodigio, porque de prodigio no tenía nada, inteligente no tenía nada, ¿entiendes? Pero fue pródigo porque en realidad me gusta traducirlo así. Pródigo es una persona que, no sabiendo lo que tiene, no hace correcto uso de eso. Porque este hijo pródigo, este hijo menor, no tenía ni necesidad de pedir su dinero. O sea, él tenía a su padre, vivía en la casa de su padre, y tenía sirvientes y tenía mucha riqueza. No, o sea, no tenía necesidad de pedirle dinero. ¿Entiendes? Pero él coge el dinero y lo gasta profusamente, qué sé yo, si en trago, mujeres, no lo sé, pero la palabra de Dios dice claramente que llegó hasta el fondo, ¿no? La religión dice, yo siempre aclaro de esto, cuando digo religión, me refiero un poquito más hacia la religión católica, porque no enseña correctamente. La religión dice que comió con los chanchos, pero la palabra de Dios dice, no dice eso. La palabra de Dios dice que ni aún los chanchos